En esta clase vamos a desarrollar todos los temas referentes a los cambios que sufre el embrión durante la cuarta semana de la gestación. Al desarrollar estos temas vamos a dar por finalizado entonces el ciclo de lo que es la embriología básica, ya que los eventos que finalizan con la cuarta semana de la gestación van a dar por finalizado este desarrollo básico de la embriología. A partir de esta clase en adelante, los temas que veremos respecto de la embriología son referidos al desarrollo particular de cada órgano y sistema, lo que representa la embriología especial. Por tanto, como dije, vamos a dar esta clase, la cuarta semana de gestación, dándole un cierre a la embriología básica. Recordando un poco lo que ocurría durante las 3 primeras semanas de gestación. La primera semana de gestación era denominada la semana de la segmentación y la implantación, donde a partir de una única célula el embrión se segmentaba, se compactaba, daba lugar al blastocisto y se implantaba. Durante la segunda semana de gestación, este blastocisto se iba a transformar en una estructura donde el embrión estaba compuesto por dos capas o láminas, denominadas epiblasto y hipoblasto. A partir del epiblasto se originaba la cavidad amniótica, a partir del hipoblasto se originaba el saco vitelino. Algo similar pasaba con el trofoblasto, que daba lugar a dos capas, el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto, que eran los que horadaban el endometrio y tomaban contacto con las glándulas y vasos del endometrio materno para nutrir al embrión. En la tercera semana de gestación lo que ocurría era que este embrión bilaminar se iba a transformar en un embrión trilaminar compuesto por de ventral a dorsal el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Recordemos que a partir del ectodermo se formaba la placa neural y que en la mitad del mesodermo iba a haber una estructura que era el proceso notocordal, que posteriormente se transformaba en la notocorda, y de esa manera teníamos un embrión trilaminar. ¿Qué ocurre durante la cuarta semana gestacional? La cuarta semana gestacional es denominada la semana de los plegamientos. ¿Por qué? Porque en esta semana, si bien ya cada aparato y sistema empieza a tener su camino diferente, hay algo que todo el embrión comparte en su conjunto, que es que el embrión se empieza a doblar, se empieza a plegar. Y aproximadamente el día 22 empiezan los plegamientos, que son de dos tipos. Un plegamiento que se denomina cefalocaudal y un plegamiento que se denomina dorsoventral. Vamos a analizar cada uno de ellos. Acá vemos un embrión que lo estamos viendo de su vista dorsal, y nos habla de que acá va a ser dos cortes. Va a ser un corte a nivel transversal, que es el que estamos viendo a este nivel, ¿sí? Que es el 3A, donde estamos viendo que esta región es la región del ectodermo, donde ya estamos viendo que el surco neural se transformó en el tubo neural y estamos viendo la presencia de las crestas neurales. Se ve la notocorda y se ven los somitas. Y va a haber otro corte que va a ser a nivel axial, que es el que estamos viendo en esta región, que estamos viendo en esta región lo que es el ectodermo, lo que es el mesodermo y el endodermo. Aquí arriba está la cavidad amniótica y aquí el saco vitelino. Acá también nos marca esta región, que es la región de la placa cardiogénica. Acá está la lámina procordal, que en este momento ya vamos a ver que se la llama membrana bucofaringea. Y aquí estaría la membrana o lámina cloacal. ¿Cómo son los plegamientos entonces? El primer plegamiento es el cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Que lo cefálico intenta tocarse con lo caudal. Entonces el embrión va a empezar a doblarse de la región cefálica para meterse o empujar el saco vitelino hacia esta zona, y lo mismo hará la región caudal. Mientras tanto, el otro pliegue, el dorso ventral, ¿qué es? Es que el amnios empuja al embrión en sus laterales para cerrarlo e intenta obliterar el saco vitelino. Entonces inicialmente tengo un plegamiento cefalocaudal, o sea, intento tocar la
cabeza con la cola y otro plegamiento que es el dorso ventral que intento tocar la espalda con la panza del embrión. Es como que el embrión se intenta abrazar sobre sí mismo. Aquí estamos viendo una progresión de este plegamiento. Fíjense cómo, gracias al plegamiento cefalocaudal, el área cardiogénica, que es donde se estaba formando el corazón, que si recuerdan en la clase de tercera semana dijimos, el corazón se está formando arriba de la boca. Bueno, fíjense, gracias a este plegamiento cefalocaudal, cómo esta región del corazón en formación que estaba en esta porción empezó ahora a bajar, ¿sí? Y al descender de a poco va a ir ocupando el lugar correcto del corazón que todos conocemos. Fíjense que la porción cefálica se pliega muchísimo más que la región caudal. Mientras tanto, el otro pliegue, el dorso ventral, sigue creciendo, es mucho más pronunciado y fíjense cómo empieza a, entre comillas, cerrar o aplastar al saco vitelino. Si seguimos avanzando, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el pliegue cefalocaudal ha logrado que el corazón llegue al lugar que le corresponde. Inicialmente estaba por arriba de la boca y ahora está bien en la región torácica de este embrión en desarrollo. Si recordamos, el pliegue en su parte más caudal era menos pronunciado, y este cierre permite, entre otras cosas, que se empiece a formar el intestino primitivo, es un intestino bastante rudimentario, y que el saco vitelino se protruya, ¿sí? Como que el saco vitelino se empiece a desplazar. Asimismo, fíjense que el plegamiento dorso-ventral ha sido muy pronunciado y prácticamente cerró el embrión, transformándolo ahora en un cilindro, ¿sí? Donde acá estamos viendo como el saco vitelino quedó bastante protruido, extruido en realidad, y dejó una pequeña cavidad que está revestida por endodermo, y que esta cavidad ahora se transformó en un intestino, que es el intestino primitivo. Acá dice intestino medio porque es en la región media, pero es el intestino primitivo. Mientras tanto, fíjense cómo el mesodermo lateral, que tenía el celoma intraembrionario, ahora este celoma intraembrionario quedó totalmente separado del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y que el hecho de que esta zona, de la zona posterior, haya avanzado hacia la zona anterior, ¿qué hace? Hace que ahora todo el embrión quede rodeado ¿por quién? Por la cavidad amniótica, ¿sí? Fíjense. Si recordamos, toda esta parte de acá es el amnios, ¿sí? Todo esto que yo acá veo rosadito, esto es el amnios, y todo esto es la cavidad amniótica. Como esta parte de atrás avanzó hacia adelante, abrazando al embrión de atrás hacia adelante, el embrión ahora quedó envuelto por toda la cavidad amniótica. Esto es un estadio más avanzado, ya en el final del plegamiento, donde el corazón ya llegó a su posición original. El plegamiento cefálico fue el más obvio, ¿sí? El caudal no tanto, y fíjense cómo se ha plegado dorso ventralmente bien el embrión, y ahora ya se trata de un embrión que es un cilindro, y gracias a esos plegamientos, fíjense que al final de la cuarta semana de gestación el embrión ya tiene un aspecto mucho más parecido a un humano, es más humanoide. Empieza ya a tener una morfología anatómica. Y en esta imagen lo que intenta mostrar es un resumen de las 4 primeras semanas iniciales de la gestación. Primera semana de la gestación, donde estamos viendo el proceso de la segmentación embrionaria y la implantación. Durante la segunda semana de gestación es el embrión bilaminar, compuesto por un disco que tiene 2 láminas, que es el epiblasto dorsalmente, el hipoblasto ventralmente.
siguiente con la cavidad amniótica y el saco vitelino. La tercera semana de gestación era la gastrulación, que hacía referencia al movimiento de células donde se formaban las 3 hojas embrionarias. Ectodermo, mesodermo y endodermo, que dijimos que a partir de esas 3 hojas se van a originar todos los tejidos del cuerpo. Y en la cuarta semana de gestación era el plegamiento del embrión, donde ahora el aspecto, como dijimos, es un aspecto más humanoide, y ya este plegamiento da un plegamiento cefalocaudal y un dorso ventral, y que la medida promedio ahora de este embrión es de 4 milímetros. O sea que ya a partir en realidad de la segunda semana de gestación ya puedo empezar a ver a nivel de ecografía las estructuras embrionarias y las cavidades, y en la cuarta semana de gestación ya con ciertas técnicas se podría llegar a empezar a ver estructuras más armadas y movimientos, e incluso según el aparato se pueden llegar a ver latidos. En realidad lo más frecuente es que todas estas cuestiones se empiecen a trabajar a partir de la sexta semana de gestación. A partir de la sexta semana, a través de las ecografías transvaginales, se logra ver el latido cardíaco principalmente. Bueno, entonces de esta manera, este gráfico, que suele estar en la primera hoja de todos los libros de embriología, resume estas 4 primeras semanas iniciales de la gestación, resumiendo de esta manera la embriología básica. Lo que vemos aquí es un cuadro que siempre es bueno tenerlo a mano y revisarlo, porque es un resumen general de todo. Acá tenemos al blastocisto, que es la estructura que se implanta, que da lugar al epiblasto, que del epiblasto se van a originar las 3 hojas embrionarias. El endodermo, cuando el epiblasto lo reemplaza al hipoblasto. El mesodermo y lo que queda del viejo epiblasto, el ectodermo. Bien, ¿qué va a salir del endodermo? Del endodermo va a salir el epitelio de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Asimismo, también va a salir el epitelio de todo el aparato digestivo, del hígado, del páncreas, de la vejiga urinaria y del uraco. El uraco, ya vamos a ver, es una estructura que está relacionada con la vejiga. Y también va a dar lugar al epitelio de la faringe, la tiroides, la cavidad timpánica, el tubo auditivo, las amígdalas y las paratiroides. ¿Qué va a salir del mesodermo? Si recordamos, el mesodermo estaba dividido en regiones, que era el mesodermo axial o notocorda, el mesodermo paraxial, el intermedio y el lateral. Inicialmente del mesodermo, antes de diferenciarse, se van a originar los huesos del cráneo, el tejido conectivo de la cabeza y la dentina. Mientras tanto, una vez que el mesodermo ya se diferenció, del mesodermo paraxial van a salir los músculos de la cabeza, el músculo esquelético estriado del tronco y las extremidades, todos los huesos, excepto los huesos del cráneo, la dermis de la piel y el tejido conectivo de la mayor parte del cuerpo. Del mesodermo intermedio va a salir el aparato urogenital, que incluye las gónadas, testículos y ovarios, todos los conductos asociados a los órganos genitales y las glándulas accesorias a estos. Mientras tanto, del mesodermo lateral va a salir el tejido conectivo y músculo liso, que ya es el músculo de las vísceras, las membranas serosas como la pleura, el pericardio y el peritoneo, que son estructuras que envuelven la pleura a los pulmones, el pericardio al corazón y el peritoneo a todos los órganos o mejor dicho, a la gran mayoría de los órganos de la cavidad abdominal. También de aquí va a salir el corazón primitivo, las células de la sangre y las células linfáticas, el bazo y la corteza suprarrenal. Mientras tanto, del ectodermo, recordemos que el ectodermo se dividía en 2 partes, un ectodermo dorsal o superficial, que era el ectodermo clásico, y el neuroectodermo. A partir del ectodermo superficial o clásico va a estar saliendo la epidermis, que es el epitelio de la piel, el pelo, las uñas, las glándulas que encontramos en la piel y también las glándulas mamarias.
También va a salir la parte anterior de la glándula hipófisis, el esmalte de los dientes, las estructuras del oído interno y el cristalino del ojo. Mientras tanto, del neuroectodermo o placa neural, recordemos que de acá se formaban dos estructuras. Una era el tubo neural y otra era la cresta neural. A partir del tubo neural va a salir el sistema nervioso central, van a salir las células de la retina, el cuerpo pineal y la parte posterior de la glándula hipófisis. Por otro lado, por las crestas neurales van a estar desarrollándose los ganglios y nervios periféricos, la médula de la glándula suprarrenal, las células pigmentadas, que son los melanocitos, o sea, las células que le dan el color a la piel, los cartílagos del arco faríngeo. Ya vamos a ver que en la región del cuello, a nivel embriológico, se desarrollan unas estructuras denominadas arcos faringios y que de ahí van a estar saliendo múltiples estructuras y órganos que principalmente se van a ubicar en el cuello. También va a estar saliendo el mesénquima de la cabeza y el tejido conectivo y los rebordes vulvares y conal del corazón. Todo esto, que parece muy complejo, no es necesario que en este momento de la cursada lo recuerden, pero esta es una presentación de todo lo que vamos a ver en la embriología especial. Entonces, como les dije en su momento, cuando vayamos a ver, por ejemplo, el desarrollo del corazón, me voy a tener que parar en la tercera semana de gestación para ver cómo a partir de cada una de estas hojas embrionarias nace o sale cada estructura que da lugar a la formación de un nuevo órgano. En general, las tres hojas embrionarias siempre aportan algún tejido, algún elemento para que se forme tal o cual órgano del cuerpo. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones que son patológicas y que son de aplicación, que resumen un poco las alteraciones que pueden ocurrir durante estas 4 primeras semanas gestacionales. Una de las cosas que podemos nombrar es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta en un lugar que no es el correcto o habitual. Recordemos que el embrión se debe implantar en la cavidad uterina, ¿sí? En esta región. Aquí es donde se debe implantar el embrión. Generalmente lo hace en la cara superior y posterior del útero. ¿En qué lugares se puede implantar que no sea el habitual? Bueno, se puede implantar en el cuello uterino, se puede implantar en la trompa de falopio, ¿sí? Como ocurre aquí, o en el ovario. Generalmente, cuando se implanta en un lugar fuera del útero, generalmente lo hace en la trompa de falopio. Eso se conoce como embarazo ectópico y en la mayoría de los casos el tratamiento que se debe hacer es quirúrgico. Si se diagnostica en una etapa temprana, se puede llegar a hacer un tratamiento médico. O sea, un tratamiento médico es sin tener que abrir u operar a la paciente, es un tratamiento a través de fármacos. Se puede utilizar un fármaco que se denomina metotrexate o metotrexato, pero bueno, es un fármaco que hay que manejarlo con suma cautela porque produce una inmunodepresión en la mujer y hay que hacer estudios de control seguidos para ver que esa droga haga que el embarazo involucione. En general, la mayor parte de los casos de embarazo ectópico se diagnostican cuando se han complicado, cuando el embarazo rompió, como se ve acá, a la trompa y eso genera una hemorragia, donde sí o sí tenemos que recurrir a una cirugía para evitar que la mujer muera. El 99% de los embarazos que se desarrollan de manera ectópica no llegan a la finalización, se complican y producen hemorragias. Hay casos muy raros y son excepciones grandes de la literatura en la cual embarazos ectópicos han logrado llegar a la finalización y se ha obtenido un niño sano, pero son casos muy, muy raros y prácticamente anecdóticos en la bibliografía actual. Otra cosa que podemos contar respecto de aplicaciones es el diagnóstico genético preimplantacional. Ustedes saben que muchas veces muchas parejas tienen dificultades para realizar la concepción de un embarazo, entonces recurren a técnicas de fertilización. La técnica que comúnmente se realiza, que es la más efectiva, es tomar un óvulo de la mujer con un espermatozoide del hombre, unirlos en un laboratorio y hacer que el embrión empiece su desarrollo
hasta finalizar la primera semana gestacional. O sea que hacemos que se forme un embrión tomando un óvulo de la mujer, perdón, un ovocito de la mujer y un espermatozoide del hombre, y hacemos que, hablando mal y pronto, el embrión se desarrolle adentro de un frasco, de una probeta, hasta el estadio de blastocisto. Una vez que está en el estadio de blastocisto, se lo coloca adentro de la cavidad de la matriz de la mujer, adentro del útero, para que se implante. Bueno, en general, obviamente, estas parejas recurren a la fertilización in vitro porque no pueden de manera natural, y obviamente debajo de ese problema hay una patología, hay algo que no permite esa implantación. Y los laboratorios que realizan, o los centros médicos que realizan estas técnicas, son laboratorios que en general son privados, y si bien suena medio raro o medio chocante, estos centros venden un producto, que el producto es un hijo. Y cuando uno va a comprar un producto, por ejemplo va a una cadena que venden electrodomésticos, a uno le dan una garantía siempre. Entonces, muchas veces estos centros de fertilización se comportan como estas grandes cadenas y nos venden un producto que es un hijo. Entonces, cuando uno compra algo, quiere una garantía de que eso que compra está funcionando bien, de que es bueno. Y a nivel de fertilización, las parejas buscan un hijo sano. Y como estas parejas tienen que recurrir a estos centros porque naturalmente no pueden tener un hijo, las chances de tener un hijo con patología son más grandes o más altas que en circunstancias normales. Entonces estos centros, ¿qué hacen? Estudian al embrión antes de implantarlo para ver que se trata de un embrión sano que no tenga ninguna patología. ¿Y cómo lo estudian? A nivel genético. Lo que hacen es lo siguiente. Si vemos esta imagen, y si recuerdan, ¿esto qué es? Es un embrión en estadio de mórula. Mórula o mórula avanzada. Entonces, ¿qué hacen? Si se fijan, esto es una pipeta y esta pipeta está agarrando una célula. Está tomando una blastómera de esta mórula. Al tomar esta blastómera, al embrión no le pasa nada. Perder una célula en estadio de mórula no le va a afectar en lo más mínimo, porque las otras células harán mitosis y reemplazarán esa célula perdida. Esta célula que se extrae, lo que se hace es se le extrae el núcleo y se le estudia el ADN, y se estudia entonces que el embrión que todavía no hemos implantado, que está en estadio preimplantacional, se estudia que a nivel genético no tenga ninguna patología. Entonces, si no tiene ninguna patología en esta célula blastómera de mórula, podemos decir que el embrión no tiene ninguna patología genética detectable en este momento y lo podemos implantar. En caso de que haya alguna patología, ese embrión se descarta. En general, cuando se extraen los ovocitos de la mujer, no se extrae uno, se extraen varios. A la mujer se la estimula con distintos fármacos para que haga una ovocitación de varios ovocitos. Se intenta sacar no menos de 6 y a todos ellos se los fertiliza y a todos ellos se los estudia antes de implantar. ¿Cuál se implanta? El embrión de mejor calidad. Así como hay un diagnóstico preimplantacional, también hay un diagnóstico postimplantación y que es un diagnóstico prenatal. Aquí estamos viendo un embrión ya bastante más desarrollado y en general el diagnóstico postimplantacional se hace cuando se obtuvo un embarazo de manera natural. Entonces, ¿cómo puedo estudiar si tiene algún o no síndrome genético el embrión? Bueno, inicialmente se puede hacer una ecografía que se hace en la semana 12 de gestación, y esa ecografía se miden algunas características como el pliegue de atrás de la nuca, lo que se conoce como translucencia nucal, se mide el ángulo del hueso nasal, y también en ese momento se le saca sangre a la madre y se miden algunas hormonas. Con todos esos valores que se obtienen, se hace una cuenta y en función del número que da, ese número nos va a decir si el embrión tiene más probabilidad o no de tener algún síndrome genético, principalmente síndrome de Down. En caso de que esa cuenta nos diga de que existe alta probabilidad de que sea un síndrome de Down, se recurre a lo que se llama la punción de la cavidad amniótica o punción de vellosidad, que son dos cosas diferentes. Lo que se puede hacer es, se punza a través de
el abdomen de la mujer y con una aguja larga se llega hasta la cavidad amniótica, se extrae un poco de líquido y en ese líquido siempre hay células sueltas y a través de esas células sueltas se le extrae el ADN y se lo estudia genéticamente. Otra cosa que se puede hacer en vez de punzar la cavidad amniótica es directamente punzar las vellosidades que estarían en este lado, las vellosidades placentarias y se saca el ADN de esas células. Obviamente la punción tanto de la cavidad amniótica como de la vellosidad trae algunos efectos adversos o complicaciones que no siempre son, pero bueno, pueden estar presentes como ser un hematoma, hemorragia o incluso hasta provocar un aborto. Por eso es que siempre primeramente se realiza la ecografía, esa translucencia nucal, se hace la cuenta y si la cuenta da bien no se recurre ni a la punción amniótica ni a la vellositaria y en caso de que la cuenta dé un número asociado a un síndrome genético, se le plantea a la pareja realizar la punción o no. Otra de las alteraciones que puede haber es algo que se denomina situs inversus. ¿El situs inversus qué es? Que se invierten los órganos. Nosotros acá estamos viendo ciertos órganos que están ubicados en la anatomía normal. Acá vemos los dos pulmones, aquí vemos el corazón, el hígado, el estómago y el vaso. En el situs inversus, ¿qué ocurre? Hay una alteración genética a nivel de la línea primitiva, donde los ejes del cuerpo no se establecen correctamente y los órganos se dan vuelta. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en el situs inversus, donde el corazón no está hacia la izquierda, sino está hacia la derecha, donde el hígado está a la izquierda en vez de estar a la derecha, y vemos al vaso y al estómago que están a la derecha en vez de estar a la izquierda. Esto es un situs inversus totalis, que quiere decir que todos los órganos se han invertido. Existen situs inversus parcialis, en el cual solo algunos órganos han alterado su orientación. Pero bueno, esto es una alteración de la gastrulación, una alteración principalmente por afecciones genéticas de la línea primitiva. Esto en general no trae complicaciones, pero siempre es bueno saber si una persona tiene los órganos dado vueltas o no, para entender algunas patologías o algunos signos y síntomas que puede presentar a lo largo de su vida. Es así que hemos llegado al final de la cuarta semana de gestación, que recordemos, denominamos a esta semana de gestación como la semana de los plegamientos, y que los plegamientos es lo único que comparten todos los órganos y sistemas, pero ya a partir de la tercera semana cada órgano y sistema había iniciado su diferenciación. Vuelvo a repetir, esta cuarta semana entonces da cierre a la embriología básica. De ahora en más, todos los temas referentes a la embriología que veremos van a pertenecer a la embriología especial.